gracias de nuevo por acompañarnos como siempre a través de las pantallas de Canal 14, multiplataforma, a través de nuestra página de Facebook, nuestra página web. Gracias como siempre por estar con nosotros en una semana más. Hoy vamos a compartir con el periodista, abogado, politólogo, escritor, William Méndez. William Méndez es un buen amigo, un analista político, un hombre de medios de comunicación, también escribe. En fin, conoce muy bien el tema de la materia política y lo hemos invitado para que nos haga un análisis de toda esta coyuntura que está viviendo el país. Realmente es muy interesante, digamos, en el sentido en que estamos. Estamos a pocos meses de una nueva elección presidencial en un país donde el abstencionismo, por lo menos hasta ahora, de gente que no quiere ir a votar, cada vez aumenta más. Tenemos más de un 50% viendo algunos datos del CIEP de una encuesta que había hecho recientemente. Tenemos un presidente con una evaluación de las más bajas de América Latina, una gran impopularidad a nivel de los costarricenses, un gran desacierto en alguna medida, en alguna materia económica, sobre todo, que se topa, además de no tener un proyecto político económico claro para los costarricenses, se topa una pandemia que nos ha subido en una crisis en alguna medida de mayor desempleo, mayor pobreza, aunque ahora vengan algunos números diciendo que vamos en franca recuperación. Una asamblea legislativa muy repartida, con diferentes posiciones de diversos temas, ¿verdad? Una agenda legislativa un poco light en algunos temas, otros temas, como siempre, temas de género, de sexualidad. Yo lo llamo de la faja para abajo, ¿verdad? Que a algunos partidos políticos les encantan esos temas, algunos un poco más populistas, otros preocupados por la gran corrupción que el país ha tenido últimamente con diferentes escándalos que han vuelto a ese gobierno, principalmente el más reciente sobre Cochinilla, y una gran preocupación por la falta de empleo, que creo que ahí es donde tenemos una gran preocupación de ver cómo este país sale adelante, pero yo por lo menos, no sé, ahora William nos va a comentar, no veo todavía en este periodo de gobierno, que ya está por terminar, algún tipo de solución que nos pueda decir, vea, por aquí va la cuestión. La verdad es que suena a ser muy negativo, pero esas son las preocupaciones que en alguna medida siempre expresan los costarricenses cuando se les pregunta sobre cómo están viviendo el panorama que están sintiendo y lo que realmente está sintiendo el país en estos momentos. Pues bien, tenemos una elección en febrero del próximo año, donde el país nunca ha visto tantos partidos políticos como ahora, 28 partidos inscritos para la presidencia. A nivel provincial hay el doble y también a nivel cantonal creo que hay cerca de 84 partidos políticos que también cantonalmente están floreciendo. Algo que también me ha sorprendido mucho, que no he visto a lo largo de todas las campañas electorales, por lo menos que yo he sido testigo, que es una gran cantidad de partidos políticos donde el candidato presidencial tiene una doble postulación. Estamos viviendo una campaña también donde lo menos que vemos, a pesar de que hablamos de partidos políticos, son partidos políticos, ¿verdad? Ahora vemos personas que aparecen con una candidatura, vienen al país, están un poco de tiempo y ya salen como candidatos presidenciales, ¿verdad? Y lo menos que nos estamos fijando son en sus proyectos políticos, en sus principios ideológicos, toda esa estructura partidaria que se requiere para lograr escalar un puesto de elección popular prácticamente desaparecida y una candidaturas más personalizadas. En fin, son muchos temas, ¿verdad?, que hay que ir desglosando poco a poco, pero como siempre creo que el país, la mayoría de costarricenses, aún no tienen decidido por quién votar y tampoco tienen claro cuál es el líder que requiere Costa Rica para poder lograr salir adelante y poder atender sus grandes necesidades. Una de ellas es el desempleo y la reactivación económica. William, gracias por acompañarnos de nuevo. Bienvenidos a Tertulia Anoche y es un placer tenerlo aquí con nosotros. Buenas noches, saludos a todos y todas, a los amigos y amigas que nos ven por las plataformas del canal, por las plataformas, las redes sociales, que nos ven por la televisión abierta. Siempre es un gusto recibir la invitación de ustedes
particularmente porque hay momentos en los que los temas nos invitan a empezar a reflexionar sobre el futuro del país, también sobre qué es lo que estamos haciendo hoy, y un poco el analista político debe de tratar de ayudarle a las y los ciudadanos a manejar en una forma ordenada, en una forma tranquila, tantas variables que a veces pueden generar confusión en la ciudadanía, pero también en los electores, si hablamos del tema político electoral. Pero muchas gracias por la invitación. William, como decía en mi introducción, estamos a pocos meses de la elección presidencial, legislativa, y nunca hemos visto tantos partidos políticos. ¿Qué refleja esa gran cantidad de partidos que ahora están inscritos en el Tribunal Supremo de Elecciones? ¿Una democracia más representativa, o lo que tenemos es un rompimiento del bipartidismo cada vez mayor, o sencillamente hay un desorden político que pueda existir en el país donde cada uno quiere tener una representatividad e imponer su propia visión de país? ¿Cuál es su criterio? Hay dos puntos de vista. Creo que uno de ellos en algún momento, Álvaro, lo habíamos conversado, pero voy a repasarlo. Y es que Costa Rica, en la Constitución Política de 1949, manejó al filo de la navaja un modelo que era presidencialista, pero que tenía muchas características de modelo parlamentario. Entre 1949, el periodo de la revolución del 48, 49, y hasta más o menos cerca del año 2000, imperó el bipartidismo. No obstante, este se rompió después de ese periodo y empezó a darse un fenómeno de multipartidismo con un nivel muy acentuado en las últimas elecciones. Este nivel de multipartidismo hace que, de una u otra manera, recordemos que en el 49, entonces, si bien es cierto, tenemos el modelo presidencialista, también había algo de multipartidismo. Y eso se empieza a ver con mayor profundidad en el contexto de las y los diputados, cómo queda formada la Asamblea Legislativa. Y la aparición de tantos partidos políticos confirman que muchas personas, muchos movimientos, muchos sectores, muchas organizaciones, muchos líderes emergentes vieron la posibilidad de abrir un espacio dentro del multipartidismo. Ese es el primer enfoque. El otro enfoque es lo que yo he llamado un poco la teoría del vaciamiento de las figuras políticas tradicionales hegemónicas. Quiere decir que alrededor del surgimiento del multipartidismo en el año 2000, también se viene dando un proceso en el que empiezan a desaparecer grandes figuras, o empiezan a desaparecer, o empiezan a tener una curva descendente, cada vez con menor influencia, los grandes líderes políticos costarricenses, y al darse ese fenómeno de vaciamiento o de pérdida de esas figuras políticas tradicionales en un marco del bipartidismo, empiezan a surgir nuevos liderazgos, y esos nuevos liderazgos empiezan a sustituir las partes que los grandes líderes tenían bajo su control. Y eso le da una posibilidad también al sistema político de ir refrescando el sistema, de tal manera entonces que es como una especie de recambio, es como una especie de relevo. Ahora, tanto el modelo multipartidista del que te hablaba, que se acerca más al modelo parlamentario, como el recambio producto del vaciamiento de los grandes liderazgos, ocurre eventualmente bajo una misma cronología. Y eso quiere decir que estamos todavía en proceso de construcción y no está terminado. Puede ser que en un futuro cercano estas elecciones son un punto más en este camino, pero puede ser que en 2 o 3 elecciones se revierta la aparición de tantos partidos, porque se pueda interpretar que tal vez el modelo de muchos partidos no era el ideal, y entonces tengamos una contracción en la fuerza política electoral. Y a su vez también vayamos viendo la consolidación de partidos, pero también de nuevos líderes que sustituyen a los que venían del periodo entre 1948 aproximadamente y el año 2000. William, es una explicación larga y compleja. Sí, claro, pero también me permite hacerle la siguiente pregunta.
¿Eso en qué abona a los acuerdos para poder, digamos, sacar adelante a Costa Rica? Partiendo de la situación que vive el país, ¿verdad? En la que escribía al inicio, ¿verdad? Que hoy en día hay una gran necesidad de acuerdos, una gran necesidad de pactar acuerdos políticos más en la Asamblea Legislativa para sacar adelante el país. Sin embargo, esta especie de multipartidismo que hay, esto, usted habla de 2 o 3 campañas que puede estar de acuerdo. Esto, ¿en qué abona la democracia? Pero en temas de acuerdos para sacar adelante a Costa Rica, puede llegar más bien a ser un problema o una ventaja. ¿Usted cómo lo analiza? Viendo que cada vez la Asamblea Legislativa queda más repartida. Sí, lamentablemente, Álvaro, el modelo de multipartidismo que en estos momentos está en un proceso de aprendizaje. Y ese aprendizaje no sabemos cuánto tiempo nos va a costar el precio del poder manejar el multipartidismo, es decir, me refiero a poder comprender y desarrollar todas las habilidades que se requieren. Una de ellas, lo señalás muy bien, es el poder lograr acuerdos para mejorar la gobernanza y la gobernabilidad. Entonces, pensando que en la versión buena, la existencia de varios partidos o de muchos partidos en la Asamblea Legislativa permiten que entre ellos se equilibren y se controlen y logren consensos. Y eso le da una agenda al país más acorde a las diferentes visiones. Pero también puede ocurrir lo contrario, quiere decir que los partidos políticos no puedan ponerse de acuerdo y los temas importantes a resolver en la Asamblea Legislativa o que requiere el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial o el Tribunal Supremo de Elecciones u otras instancias que se resuelvan, quedan pendientes o no se resuelven de todo, no se votan. Entonces tenemos la posibilidad de las 2 opciones. Ahora, ¿hacia dónde va encaminado el modelo que tenemos ahora en multipartidismo? Bueno, yo soy de la tesis, es una tesis jurídica, de que en Costa Rica tenemos que pasar del modelo presidencialista y dar los primeros pasos hacia el modelo parlamentario, con la figura ya no del presidente, sino de un primer ministro que forma parte del Parlamento y un Parlamento que pueda adelantar procesos cuando no hayan acuerdos como los que vos estás señalando. Y eso quiere decir que se puede convocar a elecciones anticipadas o se puede disolver el Parlamento o puede haber una revocatoria del mandato del primer ministro y de tal manera que entonces se cambie ese proceso de bloqueo o ese proceso de estancamiento. William, el modelo, sí. Perdón que le haga un paréntesis, es que uno, digamos, el modelo parlamentario, cuando usted habla de ese tema, uno tiene una imagen de los modelos europeos, ¿verdad? En alguna medida. España, sí. En fin, otros modelos, Reino Unido, en fin. Pero uno cuando comienza a ver aquí las personalidades de nuestros diputados, no sé hasta dónde tiene que haber un país con una madurez suficiente para un nivel de discusión que de luego que a veces en la Asamblea Legislativa no se da. Pero no sé si este país estará preparado para tener un modelo parlamentario desde el punto de vista de la cultura que tenemos aquí. Sí, yo creo que los parlamentos, Álvaro, en todo el mundo, sean modelos presidenciales o sean modelo parlamentario, no cambian mucho en su conformación. Okay. Quiere decir que tienen buenos parlamentarios, buenos diputados, buenos congresistas, buenos miembros o malos miembros de la Cámara de Representantes, de la Cámara de Dolores. No somos la excepción en que haya buenos y malos miembros electos por el pueblo. Entonces, eso es un debate ciertamente. Ahora, lo que yo no aspiro es a tener, como algunos grupos lo han propuesto, más diputados. Más diputados. Yo no aspiro a eso. Yo creo que ese es un tema sensible en el que yo no apostaría mucho, porque se vuelve controversial. Y hay otros que están proponiendo que se hagan por circunscripciones. Y la verdad es que Costa Rica ya está demasiado fragmentada como para fragmentar más la elección de las y los miembros del Parlamento. Y creo que el modelo por provincias sigue siendo, aunque no es un modelo perfecto, un modelo que se ajusta bien a la costumbre costarricense, a nuestra esencia provinciana, y eso no tiene nada de malo, el localista no tiene nada de malo. Y también hace que nuestras comunidades se sientan representadas, aunque están mal distribuidos los puestos, definitivamente,
Pero bueno, tenemos que verle también el lado positivo. Hay cantones que salen ganando, hay lugares que salen ganando, otros que tal vez no tienen diputado porque son muy pequeños, pero tampoco están dejados de la mano del señor. Y también para eso tenemos los gobiernos municipales. Tenemos que diferenciar. Ese es el gran dilema que tenemos, que los diputados no son municipios, no son representantes municipales, no son representantes específicos de una comunidad o de un barrio, un distrito, ni de un cantón. Los diputados son electos por provincias, pero representan a la nación. Quiere decir, nos representan a las y los ciudadanos de este país. Entonces tienen que tener al menos esa característica. Vienen elegidos por pequeños lugares como la provincia de Alajuela, la provincia de Heredia, cada provincia elige una cantidad. San José 19, si no me equivoco, Cartago 7, Punta Arenas otra cantidad, son 57 diputados. Entonces no importa dónde los elijan, la visión del diputado no tiene que ser localista, no tiene que ser únicamente localista, tiene que ser una visión. Recording in progress. Vamos a hacer una pausa, William, y ya regresamos para seguir compartiendo con usted de ese análisis político de la coyuntura que está viviendo el país actualmente cara a las elecciones. Ya regresamos. Bien, seguimos compartiendo con ustedes en esta tertulia de noche, hoy con el analista político, abogado, escritor y periodista William Méndez. William, hablemos un poquito de es un criterio de que antes, ¿verdad? Antes, cuando existía el bipartidismo más fuerte, los partidos políticos jugaban un papel muy importante. Veíamos banderas de los partidos pegadas en las casas, los stickers. Ser de liberación de la unidad o del Partido Comunista, que era un orgullo. Ahora, no es que no lo sea, pero ahora lo que vemos son personas, ¿verdad? Y hay un fenómeno interesantísimo, que es este señor Chávez, que renuncia al Banco Mundial, se lo traen de ministro de Hacienda, un par de meses le cortan el rabo y ahora aparece como candidato a la presidencia de Costa Rica. Un partido político ahí, ¿verdad? Y ya los partidos no figuran, ahora tenemos personas que figuran en la política. Pilar Cisneros, tanto que criticaba la política de antes, ¿verdad? Ahora la vemos figurando como Pilar Cisneros, más que como partidos políticos. ¿Qué piensa de eso? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Los partidos se volvieron cascarones y ya no importa? ¿O es que esto es una transición que está viviendo la política no solo en Costa Rica, sino a nivel mundial? Sí, ese es un tema muy interesante y podemos verlo desde diferentes ángulos, pero voy a concentrarme en el que por lo menos considero que es uno de los más acertados. A lo largo de los años, entre el año aproximado, entre finales de los 40 y el año 2000, hubo un proceso lento y poco pronunciado con respecto a la pertenencia a los partidos políticos. Es decir, como lo señalabas, antes la gente ponía su calcamonía en un carro, ponía sus banderas en la casa, salían a hacer desfiles, etc. Y está muy relacionado con el bipartidismo. Al ir desgranándose o al ir deshaciéndose este modelo de bipartidismo y pasar al multipartidismo, surgir otras fuerzas políticas, la gente entonces empieza a cambiar su conducta de participación política electoral de una manifestación espontánea, muchas veces en la calle u organizada por los partidos, a una participación mucho más moderada. Algunos recordarán cuando la gente se reunía en la Avenida Central o en otros lugares, en cada provincia, en cada cantón, a hacer lo que llamábamos piquetes, es decir, sus manifestaciones, grupos de seguidores de un candidato, de un partido, reunidos alentando a votar por su causa. Eso fue deshaciéndose, fue perdiéndose, y pasamos a nuevas formas de participación política mucho más moderadas. Y se presentan inclusive casi que al puro final de cada proceso electoral durante las últimas 3 o 4 campañas. Eso es un fenómeno
muy interesante de cambio de la participación política electoral. Lo que no ha disminuido es la participación política electoral de la gente en los procesos. Tenemos casi que es una constante, un 30% del padrón de no participación en las elecciones. Y con la aparición de todos estos nuevos partidos, algunos con figuras conocidas, otros con figuras nuevas, pues se da la misma interesante fenómeno. De los 26, 27 partidos inscritos, todos tienen que llenar comités a nivel de los distritos, a nivel de los cantones, a nivel de las provincias, y eso implica una gran cantidad de personas participando en estas organizaciones políticas. No necesariamente todos van a tener un resultado electoral feliz. No por ser conocidos, la gente va a votar por ellos, sino que al final, el día de las elecciones, son diferentes elementos lo que hacen que usted, yo, muchas otras personas, votemos por uno u otro candidato. Las encuestas, Álvaro, nos señalan un fenómeno muy interesante. Nos dicen que nos mantenemos con pocos partidos políticos fuertes y muchos de los partidos políticos que están inscritos para este proceso electoral, con suerte estarán entre el 1, el 2 o un máximo del 3% de los electores. Eso quiere decir que la participación de estas personas no se puede ver como una derrota o como un rechazo de los electores, sino que es una circunstancia que se da en virtud de una serie de factores. Unos de ellos son que entraron muy tarde al proceso electoral, que no tienen una fuerte organización de base, que no tienen suficiente respaldo electoral, o no tienen recursos, o no tienen cuadros, o las personas que nominaron en sus partidos, que pueden ser personas muy bien intencionadas, son muy poco conocidas, o, como lo citaste, algunos de ellos pueden ser personas o muy queridas, pero no tienen respaldo electoral, o personas cuestionadas. Indistintamente del partido político que sea, todos tienen que hacer un esfuerzo muy grande por llegar al día de las elecciones y obtener un porcentaje de votos mínimos, que si no lo tienen, automáticamente el partido queda desinscrito por no haber cumplido con ese mandato del Código Electoral. William, es un fenómeno muy interesante, muy rico, y hay que estudiarlo semana a semana. Sí, pero ese fenómeno en alguna medida uno le ve otros fenómenos parecidos, digamos, en un país como México, donde los partidos políticos, digamos, prácticamente desaparecidos desde el punto de vista de la retina del electorado y más el candidato, pero con una gran baja posibilidad de ir a votar, digamos, el abstencionismo, la intención de más del 50% de los costarricenses todavía no está definido. Hay una gran incredibilidad en la política y en el político. Eso hace que tengamos en la política nacional figuras muy conocidas. Por decirle algo, México, ahí ha estado Cuauhtémoc Blanco, ha estado atletas, artistas, gente que llegan a puestos de diferentes puestos digámoslo así, de alcaldes, gobernadores en México. Y aquí comenzamos a ver figuras que nunca van a aparecer en la política. Vos sos periodista, lo conoces claro. Vemos a Pilar Cisneros, a Gravy Moya, en fin, gente que, a Cañero, por ejemplo, Camilo, bueno, ya lo vetaron de ser candidato presidencial, Camilo Rodríguez, otro periodista, y no sé, por ahí hay varios más. ¿Qué opina usted de eso? ¿De qué la forma de jalar votos? ¿O es que son figuras que en algún momento comenzaron a predicar ciertos temas de moralidad y ética en la función pública, en el país, y realmente eso es lo que quieren llegar a hacer en la política? Recordemos que hay un vínculo, por lo menos en Costa Rica, entre algunos políticos, periodistas, y la participación político-electoral. Don Otilio Late, por ejemplo, ese es uno de los que más me acuerdo. En América Latina también el fenómeno de periodistas metidos a la política no es ajeno. En América Central ya hemos tenido algunos casos. Bueno, y hay un periodista en la presidencia. Hay un periodista que fue presidente, correcto,
y hay otros que han participado a nivel local en sus diferentes países o territorios para puestos de gobierno local o para puestos de diputaciones o parlamentos o congresos. El hecho de que sea un periodista no necesariamente te capacita para ser político, pero te da muy buenas herramientas. Uno tiene como periodista que formarse adicionalmente conociendo, estudiando a profundidad la realidad política, económica, social del país. No necesariamente quiere decir que un periodista no puede aspirar a la política como lo hacen otras profesiones. Enhorabuena en que los periodistas participemos en elecciones y tengamos una inserción en nuestra opinión en la sociedad. Yo creo que es bueno que no solamente abogados, economistas, médicos, ingenieros, sino que también haya periodistas, porque el trabajo de periodismo nos ha acercado mucho a un contacto muy humano de lo que sucede a las personas. Además de que somos, por esencia, defensores de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, del derecho a poder comunicar nuestras ideas. Entonces, creo que cualquier profesión que aspire a ir a la Asamblea Legislativa está más que justificada. Pero también tenemos que recordar que una democracia no solamente deben ir a la Asamblea aquellas personas que tienen un título universitario, también deben ir a la Asamblea Legislativa personas que vengan de otras áreas, el comercio, la agricultura, los servicios, la industria, y no necesariamente que esté la Asamblea Legislativa llena de profesionales graduados de una universidad. Puede venir un mecánico, puede venir un peinador, una peinadora, puede venir un sastre, un ingeniero industrial, un mecánico, etc. Entonces, la Asamblea Legislativa, yo explico mucho esto a mis estudiantes, se espera que sea un conjunto de hombres y mujeres, de personas de diferentes orígenes de la sociedad, más allá de la división tradicional de territorio, y que entonces tenga representación de muchos sectores de la sociedad, aunque la tradición ha sido que es mayoritariamente representada por un grupo específico de profesionales. Pero bueno, ese es un tema. El otro tema es importante. No basta con que yo, profesional o persona que no lo sea, aspire a ser diputado o diputada. También debo de tener una línea de trabajo clara. Y muchos de los partidos emergentes han tratado o están tratando de hacer un programa de gobierno para poder impulsar en la Asamblea Legislativa. Pero eso me lleva a uno de los temas más interesantes, y el cual es, que quiere decir que el primer día de mayo, cuando entre en funciones la nueva Asamblea Legislativa, entraremos en el periodo de sesiones que le corresponde al Poder Ejecutivo poner la agenda de los proyectos que quiere que se discuten. Anteriormente, antes de la reforma a la Constitución Política, el primer periodo de la Asamblea Legislativa, cada 4 años, eran los diputados los que ponían la agenda. Ahora le va a corresponder al nuevo Poder Ejecutivo. Entonces, hay que estar preparado, y eso es un llamado de atención a todos los aspirantes a diputados y a diputadas. Es un llamado a que de una vez empiecen a trabajar en la formación de una agenda multipartidista, indistintamente de quién gane las elecciones, porque son los temas que el nuevo gobierno va a tener que impulsar sin importar quién gane. Quiere decir que hay temas económicos, temas laborales, temas sociales, temas de diferente naturaleza, inclusive del derecho ambiental, que el nuevo gobierno tendrá la posibilidad de presentar con prioridad a las y los diputados. Así que entonces las formaciones de cada uno de nosotros, periodistas, abogados, politólogos, ingenieros, biólogos, microbiólogos, contadores, criminólogos, tantas otras profesiones que podemos continuar enumerando, son muy importantes para la formación de un criterio multidisciplinario y de múltiples orígenes en la voluntad legislativa a partir del próximo gobierno, y es una práctica buena, una práctica sana. William, en términos de mensaje, tanto candidato que hay a la presidencia, a la Asamblea Legislativa, hoy que vemos la tendencia, por lo menos de la comunicación, los noticieros, las redes sociales, más en el ámbito de la crítica, ¿verdad? Más en el ámbito del meme, de incluso hasta de burlarse un poco de algunas actuaciones del gobierno, del presidente.
Pero del otro lado tenemos una gran cantidad de candidatos que van a hacer sus propuestas o las están haciendo. En términos de la comunicación, se lo pregunto como periodista a usted también, ¿qué tanto el costarricense, viendo que está un poco desencantado con la política, esta cantidad de mensajes son claros en entender qué es lo que realmente quiere cada uno de los candidatos? Porque uno escucha mensajes tan parecidos todos, ¿verdad?, de que andan por la misma línea. Y de hecho que un programa de gobierno en alguna medida es una propuesta de venta de ideas de un mejor país, o yo me veo ahí. ¿Eso qué tanto abona? Porque la verdad es que antes la tendencia era como a estudiar un poco más esa parte, digamos, el candidato se esforzaba mucho por llevar ese mensaje, pero ahora yo lo digo claramente, ¿no? Y no me da pena criticar lo que digo, nada más que, por ejemplo, yo a la candidata de la unidad y la maquillan muy bien en sus fotografías, le ponen una frase a sus partes de redes sociales, aparece posando y al final incluso hasta digamos, no ha querido ir a algunos debates que le han invitado. Entonces, yo digo, bueno, eso hasta dónde el costarricense va a llegar a permear verdaderamente qué es lo que propone cada uno y no ir a votar por una cara bonita, por una simpatía, por esa parte, digamos, que hemos perdido el fondo del análisis de la propuesta. ¿Qué tanto usted como periodista lo valora o qué tan importante es esa propuesta hoy en tanto medio de comunicación que tenemos y que realmente uno no sabe si el mensaje le va a llegar a la gente y que ese tipo de comunicación más presencial, más verme bien y llevar ciertos titulares a que voy a sacar? Por ejemplo, hay un candidato que decía 1 millón de empleos para Costa Rica y esas cosas llaman la atención. Eso puede un poco más bien seguir desalentando la política porque al final es lo que la gente quiere escuchar y no realmente lo que puedan hacer. Vieran que tengo un criterio complejo al respecto. Creo que la mayor parte de los programas de gobierno son programas que quedan para un público muy pequeño. Son programas algunos extensos, muy alambicados, muy técnicos. Entonces, quienes leen los programas de gobierno de verdad es una minoría. Y eso es con respecto a los programas de gobierno. El dar a conocer tantas ideas que están en un programa de gobierno tiende a confundir a las y los electores. Entonces, los partidos políticos deben de hacer una selección de aquellas ideas que puedan tener, o hacen una selección de aquellas ideas que puedan tener un mayor impacto. Pero también tengo la impresión de que hasta el día de hoy, según un reporte reciente que realizó un grupo de investigación de una universidad privada, se demuestra que los temas que han generado mayor movimiento en las redes sociales no necesariamente tienen que ver con el contenido de un gobierno, sino con temas muy polémicos. Y entonces voy a la parte, digamos, de carnita de mi explicación. Y consiste en que tengo la impresión de que los temas sobre los que se va a inclinar la mayoría de las y los electores todavía no han surgido a la discusión ni en las redes sociales ni en los medios de comunicación. Entonces, tenemos que estar expectantes, tenemos que tener un poco la visión general pendiente, porque las razones por las que usted, yo, nuestros amigos, nuestros conocidos vayan a votar todavía no están definidas. Quiere decir que existiendo más de un 50% de electores sin partido y que no expresan todavía una intención de votar por alguien, entonces los candidatos y las candidatas de los partidos que están en estas elecciones deberán todavía hacer un esfuerzo muy grande para poder llegarle a esos electores y poder obtener su favor o su voto. ¿Qué temas podrían ser esos que puedan estar en la agenda de la discusión política? Porque sigo insistiendo, son tan generalizados y son tan parecidos lo que habla uno con otro que uno dice, bueno, realmente de ahí no hay mucha diferencia entre uno y otro. Por eso digo yo que al final va a ser la carita más bonita de la papeleta, quizás en una gran mayoría lo que la gente va a elegir. Pero no sé si hay un tema de profundidad que esté en un análisis que uno no conoce, William, en el sentido de que en la elección pasada fueron los temas religiosos,
los temas de la moralidad que definieron en alguna medida la elección de Carlos Alvarado. Pero en esta... Es un acertijo. Me gustaría tener una lista de temas que pudieran definir a los electores. Ciertamente tenemos un antecedente especial de las elecciones del 2018, que fueron los que llamamos en general la polarización de los electores y que varió totalmente el espectro político electoral. ¿Puede ocurrir en estas elecciones? Sí. Nadie podría asegurar que no podría repetirse, pero también puede ser que no ocurra. Y si eso no llega a ocurrir, es decir, si no hay una polarización, entonces estaríamos ante la presencia de acercarnos cada día más a las elecciones y los candidatos ir poco a poco cerrando sus diferencias o manteniendo lo que ya existe. Y eso es algo que no podemos resolver en estos momentos porque los estudios de opinión lo que nos dicen es que hay una especie de estancamiento o una fotografía estática del proceso electoral con cambios poco profundos. No sabemos si eso se va a agudizar, no sabemos si eso se va a mantener o va a desembocar en una variable que no estamos considerando en este momento. En cuanto a temas, creo que los partidos todavía tienen que hacer un gran esfuerzo. Y ciertamente la inversión en publicidad de los diferentes partidos políticos es muy, muy baja en comparación con lo que han hecho. Creo que la carga de la inversión publicitaria en redes sociales y en los medios de comunicación se va a quedar para el mes de enero. El papel de los medios de comunicación, que siempre hemos visto debates en diferentes medios, ya alguna vez se ha cuestionado si participan o no participan todos. Posiblemente de igual manera no van a participar 28. ¿Usted cómo ve ese papel en el sentido que le va a dar ventaja, por lo menos a la televisión, de ver candidatos en alguna medida con mayores posibilidades, que tal vez no lo tengan, pero que al estar ahí presentes se ven que tengan una mayor posibilidad y otra gran cantidad que no van a aparecer ahí en esas discusiones? ¿Eso favorece o no favorece en alguna medida el plano del conocimiento del electorado costarricense de lo que pueda pensar cada uno, o es un derecho que cada medio de comunicación se guarda? Digamos que existe el derecho establecido por la Sala Constitucional de que cada medio de comunicación haga sus programas, pero como parte, digamos, de un proceso electoral, existe la entrevista individual o existe el debate. Y en el debate la Sala Constitucional ha sido enfática en que debe participar la mayor cantidad de los partidos políticos, de tal manera que contribuya eso a la formación cívica y a la educación de las y los ciudadanos. Y además que es como un tipo de obligación derivada tratándose de concesiones del Estado, me refiero a los medios de comunicación. Pero por otro lado, creo que no, en Costa Rica no ha ocurrido que un partido político gane unas elecciones por un debate, o por 2 debates, o por 3 debates. Porque en ese momento es un poco, pues tal vez, cuando se pueden exponer las fortalezas y debilidades de algunos candidatos. Pero en realidad es la agenda de propuestas de gobierno y los temas de mayor calado e interés los que van definiendo la intención de voto de las y los ciudadanos. Entonces, depende más el triunfo de qué es lo que proponen, con quién hablan, quiénes reciben el apoyo unos de otros, y menos de lo que se pueda derivar de un debate electoral. Ahora, no quiere decir que los debates no influyan en parte del electorado. Sí, los debates también influyen en parte del electorado. Los estudios realizados específicamente sobre los debates dicen que hay comportamientos, hay emociones positivas, negativas, las redes sociales se activan, etcétera. Hay una serie de comentarios, la gente empieza a hablar. Pero eso es en el momento en que ocurre el debate, se da un fenómeno y tiene un efecto residual que podría hacer que unas personas cambien de posición, cambien de candidato o reafirmen lo que creían o queden fuera del proceso y no consideran ninguna de las opciones políticas electorales. Ahora, teniendo 26, 27 candidatos presidenciales, algunos de ellos con doble postulación, como lo decías, es muy difícil que podamos tener esa fotografía de tantos juntos. Es
es casi que inmanejable. Entonces los medios de comunicación tendremos la radio, la televisión, inclusive la prensa escrita o los medios que son propios de las redes sociales, de la web, tendrán que buscar fórmulas para poder llevar la mayor cantidad de pensamientos y también de generar algún tipo de enfrentamiento, de debate, como bien la palabra lo dice. Eso en logística de producción es un poco difícil de lograr. Entonces tendremos segmentos entre algunos candidatos en uno y otros candidatos en otro. Creo que como medios de comunicación nuestra obligación es presentar la mayoría de las y los candidatos que puedan exponer sus pensamientos. No necesariamente todos tienen que ser bajo el modelo de confrontación, sino que más bien puede ser bajo el modelo de la entrevista, el análisis profundo y fomentar que ellos puedan exponer sus ideas, por ejemplo, sus programas de gobiernos o cuando van, por ejemplo, en la zona norte del país, hablen sobre la realidad local o la realidad regional. Es complejo con tantos partidos. William, en el tema de las encuestas, vimos en la campaña pasada las encuestas que hubieron, ¿verdad? Que se cuestionaron mucho, sobre todo las de Opol, que se inclinaban mucho hacia el partido de Fabricio Alvarado. Y ahora vemos cantidad de encuestas, ¿verdad? Bueno, ahí vemos unas que tiene la CIEP, que me parecen que son muy aceptadas. Ahí vemos otra vez Opol y vemos siempre gente diferente en primer lugar, ¿verdad? ¿No? Y uno no sabe si es que las opiniones varían o es que los enfoques y las muestras son distintas, pero como que las encuestas ya siguen, ya no eran como antes, que uno esperaba una encuesta para ver cómo andaba el asunto y eso definía en alguna medida el apoyo o determinaba en una medida el apoyo. Nunca se me olvida, creo que fue el director de aquella época de Telenoticias, de apellido Fernández, dando una encuesta al final de que hizo que se les acusó a él de que José Miguel Corrales no quedó de presidente en esa fecha, lo cual sí tenía un impacto importante, pero ahora pareciera como que estas cosas, sobre todo por lo que circula en internet, tanta mentira y tanta falsedad y tanta noticia falsa que hay al respecto, no vienen a jugar un papel de credibilidad. ¿Eso cómo lo analizás vos? Porque en algún sentido eso también hay gente que le gusta como apuntarse a ganar, ¿verdad? Entonces como que ese tipo de tendencias tienden en alguna medida a atraer gente. ¿Usted qué opina en esos momentos de las encuestas? Las encuestas son un instrumento técnico de observación del comportamiento, de las voluntades o el pensamiento de las y los electores. Podemos hacer una encuesta o todas las encuestas el mismo día en diferentes lugares del país bajo la misma metodología y pueden arrojar datos diferentes. Yo le recomiendo usualmente a las personas que me preguntan sobre cuál encuesta creerle o no, yo les digo que lean todas las encuestas, que valoren todos los aspectos, todos los datos que les dan, que comparen una encuesta con otro y tomen la información que les es pertinente. No tomarlas como verdades absolutas, porque inclusive yo puedo terminar una encuesta de hoy con esta realidad y ocurre un hecho y si hago otra encuesta mañana van a ser probablemente diferentes. Entonces, creo que todas las encuestas tienen algo rico que aportan a la investigación social, a la investigación política, a la comprensión de cuál es la voluntad o cómo se está expresando la voluntad, los cambios de temperamento del elector, los cambios que afectan al elector, que afectan al entorno, que afectan a los partidos políticos. Los partidos políticos también tienen estrategias para poder hacerse ver durante estos periodos que se están haciendo los sondeos, pero por más encuestas que yo haga, ninguna de ellas me va a decir a mí cuál es el resultado de las elecciones. Son aproximaciones a la realidad y como tales tenemos que tomarlas con reserva, leerlas con reserva y, como les digo, tomar aquellos aspectos que consideremos que son valiosos para mi comprensión, para mi entendimiento de lo que está pasando, pero no son verdades absolutas. William, en términos populares, y aquí estamos en la zona norte y uno escucha mucho eso, y uno habla con la gente sobre la política y le dice, mira, yo no sé ni quién creer, ni a quién creerle.
Usted como profesional en el tema, ¿qué recomienda que cualquier ciudadano, digamos, se fije en un candidato, en un partido político, para ver si efectivamente puede ser de su agrado, más que ver frases y fotografías bonitas? Porque eso es algo que siempre confunde a la gente. No sé si pasa en la capital. Es que yo no sé cómo, no sé ni por quién votar, porque yo no sé, la gente como que no tiene un parámetro como para ver qué hay que verle a un candidato. Hay varios aspectos que podemos considerar como básicos cuando estamos analizando a los candidatos presidenciales y a sus partidos. Tiene que ver con la trayectoria de esa persona, la cercanía de esa persona con la realidad, mi realidad, la realidad de usted, la realidad de sus amigos, de sus vecinos, de sus parientes. Si esa persona, cuando nos habla, realmente está hablando de cosas que nos interesan o nos está hablando de cosas que realmente no nos interesan. Cuando esa persona haya tal vez pasado por las pruebas de la política, si es que tiene una larga trayectoria, saber si han sido exitosas o no han sido exitosas, si tiene una trayectoria limpia, es muy importante, porque la mayoría de los costarricenses son personas honestas, son personas trabajadoras, y quieren ver en el presidente una persona honesta y trabajadora. Quieren ver una persona sincera, una persona que sea como ellos, que se refleje, que tenga las mismas preocupaciones que Álvaro, que vos y que tus compañeros de trabajo tienen. Todos los días hay que salir a trabajar, todos los días nos tenemos que mojar, nos llevamos el sol, dependiendo de dónde estemos. No queremos gente que se olvide de quiénes son los que votaron por ellos, indistintamente de si ganó o perdió. Hay que gobernar por cada uno de los que viven en este amado territorio llamado Costa Rica, este amado país. Entonces, hay sensibilidad también. Veamos, ahí nuestro corazón también dice muchas cosas, nuestra mente nos plantea muchas interrogantes. El costarricense es, diría, hablando de gente campo, Álvaro, costarricense siempre ha sido muy sabio, y sabe qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere. Y aunque el presidente o la presidenta no haya sido lo que esperaba, de una u otra manera esa sabiduría campesina al estilo Ricardo Jiménez, 3 veces presidente de Costa Rica, siempre sale a relucir. Entonces, el costarricense es un ser político. Cuando te dice que no sé por quién votar, estoy indeciso, es que anda haciendo su propia encuesta. Qué bueno, sí. Anda sondeando a ver qué opinan otros y refuerzan sus criterios. Así es. Sí. Pero el costarricense es un ser sabio. Las y los costarricenses son sabios. No creas que son personas sin conocimiento. No, claro. Aunque no haya estudiado, aunque no haya ido a la escuela, al colegio, o haya estudiado, o no importa dónde esté, usted llega a una pulpería, llega a una tienda, llega a una escuela, llega a una universidad, va a una industria. El costarricense es una persona sabia, es una persona inteligente. Sí. William, nos quedan 5 minutos y yo quiero hacerle un par de preguntas para cerrar. ¿Usted cree, viendo por lo menos todos los sondeos de opinión, incluso el mismo de CIEP, si trae entre las 3 primeras figuras, siempre trae a Fabricio Alvarado? ¿Usted cree que Fabricio Alvarado se le haga esta vez ser presidente de Costa Rica contra un José María Figueres que tiene una propuesta, es una persona, digamos, desde el punto de vista de experiencia político, redobla a Fabricio? No hay que digamos, esconder la verdadera realidad. Claro, con un desgaste mayor por ser ya presidente en su momento. Pero ¿cómo ve usted esa tendencia, sobre todo esta parte de, digamos, lo que llaman los cristianos, que en alguna medida han estado muy presentes en esta legislatura y que ahora siguen en las encuestas apareciendo en primer lugar? ¿Cree que usted se le puede hacer a Fabricio o será José María en alguna medida, claro, es decisión de los costarricenses, pero de su percepción, tenga una mayor posibilidad de llegar a la presidencia? Me gustaría responderte con un sí o con no, pero lamentablemente como politólogo nos basamos en los hechos. Y en estos momentos no podríamos afirmar que un partido, otro partido, un candidato, otro candidato o candidata van a ser los que van a llegar al final en la primera ronda y ganar en la primera ronda. Ninguno
Tiene las los números, proyecciones está claro. en estas elecciones nos permiten decir que un candidato va a ganar en primera ronda. Ahora, en cuanto a quienes van a pasar a la segunda ronda, es mucho más complejo darte un sí o un no, porque la mayor parte de las variables que van a determinar si don Fabricio, don José María, don Rolando Araña, doña Linet o cualquiera otro de los 27 o 26 partidos presentes en esta elección, todavía esa conjunción de variables está en proceso. Y como te lo decía hace unos minutos atrás, los temas de campaña o los elementos que pueden decidir a una persona o al colectivo, a la sociedad, votar por uno u otro, están en juego. El partido no ha terminado, está en construcción y cualquier cosa puede pasar y desembocar inclusive en cosas inesperadas. William, pero puede, digamos que el tema es que aquí ya estamos en la recta final, vea, ya estamos en noviembre. Diciembre es como una fecha muerta para la política. Yo no sé cuándo es la tregua, que llaman la tregua política. Y quedarán un mes y resto. Digamos, es poco lo que queda y a uno le preocupa por el tema, es cierto, no va a haber primera ronda, pero más del 50% quiere votar, la intención de voto es bajísima de los partidos y entre esos señalamos a esos tres, por decir algo, ¿verdad? ¿Habrá tiempo definitivo, cree usted, como politólogo, para ese despegue del cual usted habla? Yo, la verdad, no sé hasta dónde. Tendrían que hacer una inversión masiva, casi que en medios de comunicación y en redes, y saturar a la gente, porque la van a saturar, no han planificado las campañas, que esto les permite en alguna medida retomar más votos y decir, voy de primero. Y te cuento, te digo, yo lo estoy muy explico confundido con el tema. Lo explico de la siguiente manera. Para los que juegan fútbol, baloncesto, o los que hacen atletismo, ciclismo, etcétera, cualquier disciplina, la natación, yo digo que esto es como una prueba deportiva, para que la gente lo entienda, en donde son los últimos minutos de esa prueba los decisivos. Quien sepa manejar el partido, no es quien sepa manejar el partido a lo largo de todo el partido, sino quien maneje mejor los últimos minutos del juego, los últimos minutos de la competencia. Eso es lo que va a ocurrir. O sea, quien tenga mejor condición física, esté mejor, digamos, atléticamente preparado. Por decir en política, el que sea más mañoso, tal vez. Experiencia. Está bien, se puede decir así. Sí, por decir Pero algo. veamos, siendo sapricista como soy, diría que es como la sapriora. Bueno, vamos a esperar. Yo la verdad es que me confunde mucho ese tema porque por los números que veo y el tiempo que queda, digo yo, ¿cuándo va a haber una reacción del electorado? Es lo que uno esperaría. Pero tampoco es... En enero. Vamos a ver qué va a pasar en enero. Yo espero que sea en enero, porque la política cada vez está más fría, ¿verdad? Antes uno veía que uno decía, ya comienza a calentar, no ha calentado nada y ya está terminando el año. Muy poco. No sé si eso es parte de la estrategia política de los partidos, que no caliente para algunos. No sé. Eso es parte de la estrategia política, correcto. Y también parte del fenómeno social que estamos viviendo del elector en relación a cómo se relaciona con la política y los políticos. Efectivamente. Bueno, esperemos, William, en enero entonces, para ver si esto comienza a calentar y ya tengamos por lo menos un parámetro mayor para visualizar quién podría ir en ese, ¿cómo se llama? En la segunda tanda de los 100 metros para ver quién llega a la final, porque indiscutiblemente nadie va a quedar en primera ronda. Muy difícil. Vamos a tener que usar, como llaman, fotopidis, ¿verdad? Cuando entran los ciclistas, has estado vos en muchos. Exacto, sí. Carlos, cuando llegan muy ajustados, eso es lo que nos puede llegar a pasar. Es una posibilidad. Y veremos con cuánto, ¿verdad? Que ese es otro tema que va a haber mucho de qué hablar. ¿Cuánto va a ser la gente que va a salir a votar? Bueno, William, muy agradecido por su participación. Vamos a esperar en enero. La verdad es que estas son preguntas que uno va haciendo para ir tratando de darle luces a la gente, de que vaya viendo y focalizando qué podría suceder con tanto partido, tanto candidato que hay, cómo verlo y cómo analizar ciertas cosas, porque ya nos queda muy poco tiempo, la verdad, y ya después en enero habrá que analizar otras variables más de la política como tal. Ahora siento que hay una gran cantidad de gente confundida, no tiene claro los mensajes, todos hablan muy bien parecidos. Solo hay como dos cosas que se han despegado en última campaña, que fue lo que dijo Figueres de las armas, que Rolando Araya dice que él no está de acuerdo con que el pueblo se arme,
y que los tres están en un debate reciente que hicieron, están de acuerdo en que el ICE haga concesión de obra pública, pero después de eso veo como que todo es un poco parecido. Pero bueno, vamos a ver si en enero hay algunos otros mensajes que podamos más valorar como partido y como candidatos de cara a las elecciones, y para el país sobre todo, si le beneficia o no. De nuevo, muchas gracias, William. Un placer tenerlo siempre aquí con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Muy bien. Saludos a todos y todas. Gracias, de nuevo. Al politólogo, escritor, abogado, periodista William Méndez, siempre muy grato tenerlo aquí con nosotros. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y a ustedes también recordarles, el domingo a las 7 de la noche es el reprise de Tertulia Anoche. Chao, nos vemos la próxima semana. Que la pasen bien.